bienvenidos a un nuevo episodio de Spotlight by Mujeres en Tech. Este es un espacio dedicado a la innovación, la inspiración y las historias reales de mujeres extraordinarias. En cada episodio exploramos no solo sus logros profesionales, sino también la trayectoria personal que la ha llevado y la ha traído hasta donde está hoy. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Ana Patricia Mejía. Bienvenida, Ana Patricia. Y vamos a darle primero la palabra a Michelle para que nos cuente un poco quién es señora. Ana Patricia Mejía. Era mi jefa también. Aquí han venido varias jefas tuyas, ¿eh? Sí, yo como que trabajo con mucha gente. Dice, Ana Patricia cuenta con una destacada carrera profesional de 35 años y actualmente ocupa el cargo de gerente de desarrollo de socios de Microsoft para Latinoamérica. En su rol colabora estrechamente con socios de negocio especializados para impulsar la transformación digital y la innovación, proporcionando soluciones tecnológicas avanzadas que permiten a las organizaciones a mejorar su eficiencia, competitividad en el mercado. Egresada de Ingeniería de Sistemas, Ana Patricia acumula experiencia en multinacionales líderes como IBM, GBM, Hewlett Packard y Microsoft, o sea, de todo, donde ha apoyado tanto empresas privadas como entidades gubernamentales de República Dominicana y, más recientemente, a organizaciones de toda Latinoamérica en su adopción de la nube inteligencia artificial como mecanismos de eficiencia e innovación. Es apasionada por lograr una mayor participación de la mujer en tecnología. Participa en iniciativas de filantropía y colaboración que buscan empoderar a sectores más vulnerables mediante la inclusión digital, súper importante, ayudando a disminuir la brecha de oportunidad de la mano de un vibrante ecosistema de socios de negocios. Wow. Bienvenida, Ana Patricia. Bienvenida. Ese eres tú. Qué honor tener una persona porque representa una empresa como lo que es Microsoft en el día de hoy, que Microsoft se ha vuelto pues un referente tecnológico. Totalmente. Definitivamente. Nosotros siempre comenzamos por lo básico. Por el inicio. Sí, tú antes de nosotros empezar a grabar, tú nos estabas contando un poquito de quién tú eras cuando tú eras chiquita, dónde creciste. Entonces, sí, la idea es empezar por ahí. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz de estar aquí hoy. De niña yo era una niña tranquila, la gente no me lo cree, tímida. ¿Es verdad? Sí, exacto. Tímida, tranquila. O sea, que hablaba poco. Wow. Adentro de mi casa hablaba mucho, desde que salía no. Yo usaba lentes, era miope. Una miopía muy fuerte, entonces me escondía detrás de esos cristales, lo cual me hizo una niña muy aplicada, estudiosa, jugando muñecas, hacía poco deporte, realmente ninguno. Yo me enfermaba cada vez que había clase de deporte. Dios mío, pero... Ajá, gracias. Entonces, estoy contando aquí una primicia, exacto, ¿verdad? Claro, para mí es todo nuevo. No conozco a Ana Patricia. Claro. Esa Ana Patricia, la verdad que me gustaba mucho estudiar, era bien aplicada, sacaba muy buenas notas, me portaba muy, muy bien. Y nada, así pues llegué a mi adolescencia y fui saliendo un poquito más, desarrollando otra personalidad. Yo digo los lentes de contacto. ¿Tú eres la única? Eso te iba a preguntar, ¿hermanos? Yo soy la segunda de 3 hermanos. 2 hombres. Ok. O sea, única niña. La única niña, correcto. ¿Mimada? ¿Cuál era el trato a la niña de la casa? No, a la que más le exigían. Sí, interesante. La que le exigían bastante, pero bueno. Siendo del medio. Sí, y chocaba mucho porque mi hermano mayor, que me lleva solo 2 años, era muy deportista, dinámico, intrépido, hasta tremendo, diría yo. Y chocaba con el contraste de que yo quería paz, tranquilidad, jugar con mis muñecas. Estudiar. Y él quería siempre como sacarme de ese... Y lo que vivíamos era peleando. Entonces, sacó de mí... Él te buscaba, él quería. Sí, pero terminábamos peleando. O sea... él decía que yo tenía que saber karate, jugar pelota, hacer las cosas que a mí no me gustaban. Entonces, nada, esa fue esa infancia tranquila que yo tuve, un poquito retraída. ¿Tú jugabas con muñeca o tú jugabas con... muñeca, Barbie, pero todo lo femenino. Me exacto. ponían unos pantalones y yo me ponía a llorar. Yo quería falda. ¿Qué? O sea, que también era coqueta. Sí, o sea, era coqueta. Sí, entonces, los juguetes, o sea, no te inspiraba, no te motivaba a jugar con tu hermano para nada. No, para nada. Absolutamente. Ese es mi mejor amigo. No quería, sí, claro. No quería subirse los árboles. No,
no, nunca. Bastante interesante esta historia de cómo tú caíste, porque no, está fuera del estereotipo, y como siempre terminamos estereotipando, de la que tú de ingeniería de sistemas y creemos que estaba jugando con Lego, que estaba... Claro, que tuvimos recientemente una historia de que sí tenía un hermano mayor y ella sí iba tras los pasos de ese hermano mayor y entonces termina en la carrera del hermano. Entonces tu caso como algo... Todo lo contrario. No hay estereotipos. Era tan chocante que yo le decía, si yo tengo hijos varones, yo lo voy a echar por el sanitario. Y él decía, y si yo tengo hembras también. O sea, había un rechazo. Y él tiene 3 mujeres y yo 2 hombres, claro. Porque por eso vida. digo, porque, exacto. Así era esa infancia turbulenta, ¿verdad? Donde yo quería estar tranquila y él quería ese dinamismo. Sin embargo, influyó mucho en mí porque él es ingeniero civil y al final terminamos en la rama de la ciencia, los dos. O sea, éramos muy matemáticos. De pensamiento lógico. Pensamiento lógico. Y al final, cuando ya nos hicimos adultos, que terminó el roce, pues resultamos siendo uno un referente del otro, a nivel ya de adultos. Qué bonito. Cuando la madurez llegó. Claro. ¿Tu mamá y tu papá qué estudiaban, qué hacían? Mi papá era ingeniero arquitecto, él falleció muy joven. Y mi mamá arquitecto. Entonces yo me crié entre planos, ingenieros. Claro. Yo de niña hubiese querido ser 2 cosas. O pediatra, para seguir jugando con muñecas. Claro, era ese mundo femenino, infantil. Muñeca, cuidar bebé, ajá, o bailarina. Oh, wow. Y ese brinco de una persona que no era deportiva, ¿de dónde salió de la bailarina? Porque me gusta la música, el arte, eso me apasiona. El arte, la música, me encanta. Entonces yo quería ser bailarina. Yo me acuerdo que me llevaron con una amiga, porque en mi casa no había para pagar clase de ballet, pero una amiga me dijo, no, vamos a donde Madame Corbett, a una evaluación que nos van a hacer. No te apures, mi papá te va a ayudar a las ¿Tú tenías clases. qué edad más o menos ya? Yo no me acuerdo, pero como 8 años. Y me llevaron. Entonces me paró la madame, me acuerdo, tenía un bastón y me hizo con el bastón, como por el trasero. ¿Para qué? Ese cuerpo no es de bailarina, ¿no? ¡Ay, se acabó! ¿Qué te digo? Entonces me troncharon ahí esa. Pero quizás ahora yo hubiese sido ¡ay, qué risa! más orientada al arte. Verla. Claro, porque ahora hay arte moderno, ahora el baile hip hop, o sea, hay otro tipo de... Claro. Pero antes era el ballet clásico. El ballet. Pero ya tú sabes, era esa ruta femenina. Y siempre que me preguntan, ¿y cómo estudiaste ingeniería de sistemas? Yo no tengo la respuesta. Oh, wow. Y antes de llegar a esa decisión, entonces, porque tiene que haber, ¿hubo algún pensamiento para llegar ahí? No hiciste ese ballet, no tenía el cuerpo, te dieron con el bastoncito. ¿Tuviste algún hobby? Sí. ¿Cuál fue? En la escuela yo estaba en el grupo de arte, de baile folclórico. Ok. O sea, que bailaba mangulina. O sea, que todo. sí lo hiciste, sí bailaste. No, claro, Okay. claro. En la escuela estuve en el coro y en la universidad me pagué la universidad con una media beca haciendo teatro. En la misma universidad. Ah, chulísimo. Wow. Entonces, espérate, porque yo ni he llegado a la universidad. Tú dices que tú te empiezas tú eras súper tímida. Sí. O sea, ¿qué hace que tú empieces como a desenvolverte, a quitarte esos lentes y a... No sé. Ese crossover, la verdad, me quité los lentes, me dio un poquito más de seguridad. Literalmente. Sí, Los lentes. me regalaron unos lentes de contacto cuando yo cumplí 14 años. Lo mandaban a hacer fuera en ese entonces. Wow. O sea, no era que el médico, no, aquí que tú vas a la óptica y te compras Y de los colores ahí, que tú quieras. ahí, ajá. -6 de miopía. Ay, yo no, pero era tenía. serio. Sí, yo me operé. Eso te iba a preguntar. Si Y parece que esa combinación era lo que se le de a los decía 14 años. el de botella, ¿cómo es? Fondo de botella. Fondo de botella. Eran vidrio. Y entonces, mi mamá me decía, si rompe los lentes te doy una pela. ¿Cómo iba a jugar pelota, otra cosa con mi lentico? Entonces, a los 14 años coincidió quizás con esa adolescencia, ese desarrollo, que de todas formas uno cambia. Es un momento de mucho cambio en el adolescente. Claro. Al quitarme los lentes, yo comencé a tomar un poco más de confianza como en mí misma, a abrirme un poquito más, pero yo siento que esos lentes me daban como una distancia. O sea, de la gente. De la gente. Yo me escondía detrás de ese cristal y después yo dije, no, pero ven acá. Es más, yo recuerdo... Pero había un sentimiento de avergonzada por tener esos lentes. Sí, porque era... Y además eran los lentes. Cuatro ojos y todo. Y cuatro ojos y los fondos de botella. Pero igual, yo recuerdo cuando me pusieron los primeros lentes que ya llegaron con mi graduación. Con tu receta.
mirarme en el espejo en el consultorio del médico, 14 ¿Tú te años. acuerdas de Y eso? yo recuerdo ese momento que yo miré y dije, ay, pero yo no soy tan fea. Ay, Dios. Sí. Ay, Dios mío, lo que hace Sí, una sí, cosita, o sea, sí, unos lentes, o sí. sea, pero en la niñez es muy delicada, Sí, o sea, sí, sí, sí. Y distorsiona. Eso fue como en ese momento, como wow. Y eso, que en mi casa yo me decía a mi mamá, tú eres una princesa, tú eres la más linda, todo eso. O sea, yo no tenía ningún tipo de inseguridad. razón de por qué pensar. Sí, sin embargo, fíjate lo que había en mi cabeza. Como soy yo tan incluso fea. recuerdo ese momento. Wow, claro, no se te ha olvidado más nunca. Que yo me miré sin el espejuelo, porque sin los lentes yo no me veía la cara. Con los lentes, Exacto. sin los lentes, no sé. Como oh, wow, sí. wow, esas son Sí. cosas que hay que vivirlas para entenderlas, Sí. wow. Sí, entonces ahí quizás fue que vino el cambio O quizás más de es- personalidad. Yo creo que sí, porque te pudiste ver por primera vez. Te viste Claro. tú, exacto, Ajá. es verdad. Ay, qué bonito. Ajá. Ok, entonces terminas, ¿cómo? Tú dices, no te acuerdas cómo fue tu decisión de carrera, terminas estudiando ingeniería de sistemas. ¿Hubo alguna transición? ¿Cómo fue tu experiencia eligiendo la carrera? Me imagino que tú eras una de pocas también. Sí, sí. Había... Y en el año, o sea, ¿verdad? Ella empezó muy joven, a pesar de que No, tiene, ¿cuánto ya, es? no, 35 yo años. Yo entré en la universidad en el año 1984. Exacto, cuando me eso es lo gradué que del quiero decir. colegio. O sea, en esa época, hoy día estudian pocas. Exacto. Imagínate en el 84. No, Entonces, por eso digo, no había un referente que me impulsara a estudiar ingeniería de sistemas, porque no había alguien que yo dijera, fulano es ingeniero de No, para mí inclusive, yo iba a hacer antes la pregunta, ¿por qué no arquitectura? Cuando tú estabas rodeada de arquitectos. No tenía el arte del De- dibujo. ah. El dibujo, el arte del diseño, ese yo no lo tenía. El mío es el musical. Ah, pero ok. el de. El de trazar. De hecho, yo hago una raya de aquí a aquí. Y es torcida, sí, pasa- tipo yo, que pasa hasta por con, varios- hasta con las reglas la hago. Pasa por varios lugares antes de llegar. Pero la realidad es que sí me gustaba mucho, mucho la matemática. Me encantaba. Arquitectura estaba descartada por un tema arte, ¿verdad? Que no se me daba muy bien. Y la ingeniería yo la veía muy masculina, con un casco, unas botas, sumida en una Que sí son los construcción. estereotipos. Entonces, lo más parecido es cuáles otras ingenierías hay. Y recuerdo que llevaban a los colegios en el último año pensum de las Ajá. universidades para que uno viera. Y yo vi la ingeniería de sistemas. Vi el pensum, vi un montón de matemática, matemática 1, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones Y esta es la diferenciales. mía. Esta es la mía. Esta es la mía, programación, qué sé yo lo que es eso. Bueno, ok. Le di con inspiración, dije, esta es la mía. Sin embargo, vino el próximo reto. Eso nada más lo daban en la Pucamaima, en ese entonces la Pucamaima, y creo que en la UNFU, que fue donde yo estudié, no sé si en INTEC. Entonces yo llego a mi casa muy entusiasmada. Yo voy a Esta es mi estudiar ingeniería de carrera. sistemas. Y me dijeron, ¿y eso lo dan en la UAST? Y yo dije, no. No, pero aquí no hay dinero para pagar universidad. Si tú vas a estudiar eso, tú mejor estudiar algo en la UAS que tú puedas Lo que estudiar. haya en la UAS es lo que te toca, Eso es lo que exacto. te toca. Y yo dije, wow. La UAS en ese entonces, para que ustedes tengan una idea, era turbulenta. O sea, ahí había huelga a cada rato de Para hacer una carrera duraba 10 años. Sí, yo dije, bueno, yo me gradúo aquí a los 30. Ajá. De lo que me toque, no de lo que yo quiera. Que tampoco era una pasión, como te digo, pero Pero tenía una decisión. Una decisión. Tenía una decisión. Y tú eras disciplinada y aplicada y tú necesitabas Y yo probablemente dije, terminar. esto es lo que yo quiero. Entonces fui a la UNFU, conseguí el presupuesto y dije, bueno, la única manera es que ¿Aplica yo una consiga un beca? trabajo. Ah. No había beca. Un trabajo. Entonces yo empecé un trabajo a los 17 años. Empecé Wow. a trabajar y hasta hoy día. ¿Y dónde empezaste a trabajar con 17 años? Saqué cédula para el primer cheque. Cubriendo una licencia de maternidad De una en una recepción. recepcionista, de una recepción de una compañía de ingenieros. Mi mamá me ayudó a conseguir ese trabajo. Mira, de ingeniero. Pedí permiso para graduarme de bachiller. O sea, ya yo estaba trabajando cuando yo me gradué de bachiller. Eso me alcanzó para pagar la inscripción y el primer cuatrimestre. Y entonces ahí fue que descubrí el teatro. Bueno, pregunté, ¿cómo se consigue beca aquí? O participa en un equipo deportivo. ¡No! O en uno de los grupos de arte. Exacto. Entonces busqué, no me convenía el de baile dibujo. folclórico por el horario, no me convenía el del coro por el horario, por descarte, ¿verdad? Pues teatro. Y fueron los mejores años Ay, de mi vida. Yo disfrutaste el teatro. disfruté ese teatro, eso desarrolló en mí otras competencias y habilidades de Yo hablar creo que, en exacto, público. yo creo que sí. Después que ahí hay una segunda parte Claro, también claro, donde desarrolló claro. el conversar, Correcto. la seguridad, siguió, eso da mucha seguridad. Y después también hice unas cuantas chiripitas como maestra de ceremonia de graduaciones, ya por la adicción que tenía.
Y me siguieron buscando y seguí trabajando ya en distintos trabajos. Yo le llamo el trabajo para pagar la universidad. Yo eso no lo cuento en los 35 años, tendrían que ser 40. Pero sí, entonces ahí estuve en muchos trabajitos para pagarme la universidad y sí pude estudiar mi carrera. Pero eso está muy interesante de una adolescente de 17 años, o sea, todavía muy madura, que probablemente la mayoría hacemos lo que los padres nos indican. Pero tú estabas muy decidida. Tú estás llegando donde yo quería ir. Muy decidida. Y buscaste la alternativa de no irte a la UAS. O sea, es otro y hubiese dicho, bueno, no hay dinero aquí para ir a la universidad, me voy, o sea, por donde tengo que irme. Tú rompiste lo que te tocaba realmente, lo que te podían dar, y le buscaste la vuelta. Y te empleaste, después buscaste lo del teatro para poder quedarte y muy sacar esa independiente. carrera. Sí, la verdad que sí, que me sorprende mucho con 17 años. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Tú te acuerdas si tu mamá te dijo algo? No. Después de que ya tú buscaste trabajo, hiciste todo eso. No. O sea, te apoyaron. Me apoyaron 100%, Okay. porque era real, que no había con qué pagar. Pero si tú la buscabas y buscabas los medios, no te iban a atropellar. Y la verdad que sí, yo agradezco mucho que eso me formó como una persona independiente, o sea, y ordenada. Yo recuerdo que un cheque que me dieron era de 300 pesos, lo tengo guardado, una fotocopia, 300 ¿verdad? pesos. Con eso yo tenía que pagar la universidad, tenía que pagarme el transporte público. Eso te iba a preguntar, ¿cómo carrito llegaba? Público, Claro. carrito público. Fotocopia de los libros. En ese entonces los libros de tecnología no llegaban a República Dominicana, era la serie Shaun, de los libros de programación y no sé qué. Llegaba, el profesor decía, en la biblioteca dejé un libro para que le saquen Para que copias. todo el mundo fuera a sacar. Entonces uno le sacaba fotocopia. Eso me ayudó primero a decir, si yo quiero llegar de aquí a aquí, ¿qué tengo que hacer? Organizarlo y hacerlo. Carrera de obstáculos, chévere. ¿Qué me falta? Ahí está. Y hacer también organizada a nivel económico. O sea, a rendir esos 300 Esos 300 pesos tú lo volvías a 600. Claro. Y yo recuerdo ya cuando yo terminé la universidad, que empecé a trabajar en IBM, que fue el primer trabajo ya estando Formal. yo profesional. Nosotros eran trabajos de 8 a 5. Sí. Imagínate, yo estudiaba de 8 a 5. Trabajaba de 8 a 5 y estudiaba de 6 a 10 de la noche. Cristo. ¿Y en qué momento hacía teatro? No me acuerdo. Ya tú me preguntas, no sé No cuándo. te va a acordar. Después yo sentía que me sobraba el tiempo y me sobraba el dinero. O sea, yo me sentí de repente millonaria. Claro. Claro. Entonces entré a trabajar ya en ese mundo profesional, en una corporación multinacional, y esa misma estructura que yo traía y La esa misma llevaste al trabajo. determinación me siguieron formando. Claro. Y la verdad que... Y se robusteció. Totalmente. O sea, eso, algo que tú empíricamente fuiste creando, este tipo de corporaciones, porque me ha pasado, nos forma mucho en ese sentido. O sea, Uy. que tú que ya lo que lo tenías en tu ADN, pues lo fortaleciste definitivamente. Pero mi mamá fue un gran apoyo. La verdad que mi mamá siempre le decía a uno, esto es lo que yo puedo, si tú puedes más de ahí, bueno, chévere. ¿Tu papá fallece ¿tú tenías cuántos años? Yo estaba embarazada. Mi papá ok. Tu murió papá de seguía. 52 años Joven. tenía Ok. de edad. Me acuerdo que cuando entré a trabajar en IBM, para que tú veas lo que es ser determinado y decir, sí, claro, yo puedo, lo que sea. Cuando yo estaba en la primera entrevista de trabajo, me preguntaron que si tenía vehículo porque era necesario tener carro. Yo andaba a pie. Y mi papá me dijo, bueno, yo tengo un Lada que yo lo voy a botar porque ya la Unión Soviética cayó, no hay piezas para el Lada y está medio dañado, pero para que tú digas que tiene carro, yo te lo voy a dar. El carro era de cambio y no tenía emergencia. Ay, Dios mío. ¿Y llegaste a andar en él? Sí, claro. Y me dieron ese carro. Yo entré a trabajar y también me hicieron en la entrevista que si yo hablaba inglés. Y yo le dije, sí, claro. Y tú no hablabas inglés. Yes. Bueno, inglés del Colegio La Salle, un inglés Muy básico, muy básico. no un inglés del colegio bilingüe ni de un Exacto. instituto O sea, tampoco. tú no podías sostener una conversación profesional. Pues el gerente me dijo, ok, let's switch Y to te la English. cambió. Me sudaba todo. ¿Qué tú hiciste? Hablar inglés. Michelle, hablar inglés. Pero yo no dije que yo hablo inglés, yo hablo inglés, claro que sí. Que me ayudó, obviamente, la misma facilidad para los acentos que yo tengo y que ese oído afinado para imitar, yo imito mucho. Me ayudó y le hablé ahí lo que yo pude. Él me hizo una o dos preguntas. Tampoco fue que siguió en inglés todo, exacto. Y entonces lo que yo digo, uno tiene que decidirse en una carrera de obstáculos. Sí.
a dónde uno quiere llegar y soñar en grande, porque si uno se queda con lo que tú puedes tener o lo que te pueden dar, quizás te vas a quedar chiquito. Te limita. Te limita. Hay una frase que dice, how bad do you want it? Y, o sea, ¿qué tanto tú lo quieres? Va a hacer que Sí. tú hagas ese tipo de cosas Así. para vencer esos obstáculos. Wow. Sí, es así. Yo, ya estamos en la parte de trabajo, pero sí me da curiosidad de cuál fue tu experiencia en la carrera, como eran pocas Como mujer. mujeres, ajá. ¿Cuál fue tu experiencia en ese entonces, tanto con tus compañeros de clase como con el profesor? Porque he escuchado algunas experiencias, bueno, yo también tuve ciertas experiencias de jóvenes estudiando hoy en día, entonces no sé cómo era. Imagínate si hoy día somos pocas. Pocas. Hay unas estadísticas que dicen que en República Dominicana Como 11, ¿no? las mujeres somos el 60% de la matrícula universitaria, o sea que hay más Que es mujeres más que hombres mujeres, estudiando. pero en esas Y carreras una como estadística 11, creo. escuché Menos del 30. Menos del 30. Escuché un 18, he escuchado Ajá. número menor realmente. Entonces, imagínate en ese entonces. No. Estamos hablando de los años Oh, 30. exacto. Habíamos unas cuantas. De hecho, hay dos que trabajamos en Microsoft, las dos. Casualmente. De mi promoción. Oh, wow. Sí, Increíble. ella tiene 25 años en Microsoft. Ay, y pero yo 15. Wow. Qué increíble. Éramos pocas. La verdad es que yo no venía de estar acostumbrada a ese entorno masculino, ¿verdad? Claro, dos varones. Varones. El colegio donde yo estaba era un colegio que originalmente era de hombres, el colegio La Salle. Cuando yo entré fue que lo pusieron mixto. pero en verdad éramos minoría también. Entonces yo estuve en un entorno Muy masculino. con mucho, No te rodeada de mucho- molestaba. no, para nada. No te sentí incómoda. Y por el contrario, yo siempre tenía el orgullo de esa matemática yo me la sé. Y eso y yo era al revés, el referente. Tú eras yo prestaba los cuadernos. Pero era la que explicaba. No, la que prestaba los cuadernos. Yo encontré el otro día a alguien que me dijo, Ana Patricia, yo tengo que agradecerte que por ti yo me gradué de la universidad. Digo, no lo sabía. Sí, las fotocopias de tus cuadernos. Todavía quedaron años. Eso era lo que... no, gente que estudiaba, que no eran mis cercanos, Le llegaba. que le llegaban los cuadernos Oye, míos eso. fotocopiados. Entonces, tenía una facilidad de que si yo oigo algo en una clase, yo no tengo ni que estudiar. Yo la oí y yo me la aprendí. Entonces, quizás por mi misma facilidad de aprender. No, y muy dedicada, porque no, o sea, tú fuiste una estudiante muy dedicada, me imagino que tú también. Pero nunca amanecí estudiando, porque mi sueño era sagrado. Entonces, yo lograba hacer la cosa de forma eficiente. Y eso hacía que al revés me valoraran más, porque yo estaba en un entorno de hombre donde el hombre no es tan dado a lo mejor a tomar notas, a ser organizado en sus cuadernos, y los míos eran más organizados, entonces yo era un activo en ese mundo masculino. Te querían. Claro, yo era un activo. O sea, ponle en el grupo, agrégala para que trabajemos con ella. Te volviste indispensable. Claro, porque yo Claro. era la diferente. Los profesores, la verdad que nunca sentí ni un trato distinto, ni hacia lo positivo, ni a lo positivo ni lo negativo. O sea, ni me daba ninguna deferencia por ser mujer, ni tampoco un menosprecio por ser mujer. Mi intención era que se viera mi buen trabajo. Yo soy muy orgullosa con mi trabajo. Me gusta que se reconozca que mi trabajo es bueno. Yo tengo mucho orgullo profesional de lo que yo hago. Que digan excelente. Hasta si cocino un plato, que me digan qué bueno está. O sea, me gusta ese reconocimiento. Al ser humano le gusta el reconocimiento. Eso y es así. entonces, la verdad es que en la universidad fue... Y éramos muy poquitas, la verdad. Qué bueno y muchas que no escuchar se eso. graduaron, que abandonaron también. Eso pasa Escuchar, mucho. sobre todo el tema de la matemática, es que tú llegaste con una fortaleza en lo que normalmente es el cuco de las mujeres con, con esas carreras, de que soy mucha matemática. Ajá. Entonces tú llegaste con una fortaleza que te daba mucha seguridad. Volvemos y caemos en el tema de la seguridad. Cuando tú llegas a un espacio que tú tal vez eres el diferente, si tienes la seguridad, tiene el pleito ganado, No, y eso de volverse indispensable está interesante. La lógica, yo creo que las mujeres tenemos ahí un gran activo. Nosotros tenemos un pensamiento lógico importante que era vital en los temas de desarrollo, programación y desarrollo. Y ahí te hago una pregunta, que digo que ese es el susto de todas las mujeres y dicen que por eso no se eligen esas carreras, que no las eligen las jóvenes. ¿Cómo ves tú una mujer
o un hombre, porque le pasa a los hombres, lo que no sé por qué hay un estereotipo también de que las mujeres no somos buenas en matemáticas. Para mí es lo contrario, a mí me encantaba también la matemática. Pero tú que ya conoces la carrera y has pasado por ella, ¿cuál es el reto de una mujer que no necesariamente la matemática es su fortaleza? ¿Qué pasa si se inserta en esa carrera? Bueno, a mí me ayudó mucho tener esa base ajá. y no tanto, y no tenerle miedo, porque la verdad es que el miedo es el que te paraliza. Claro. Y en la matemática pasa algo y que se van acumulando lagunas. Entonces ya es algo que para mí debe de reforzarse desde las etapas más tempranas de la educación. O sea, tratar de tener esa base matemática, lógica, ese pensamiento crítico, que le dé esa facilidad luego para las ciencias. Yo no sé si le iría bien o mal, la verdad. No lo puedo decir. No lo puedo decir, porque para mí era. No, pero probablemente hay que esforzarse más. Tú, como dices, yo no amanecía, mi sueño era sagrado. Probablemente es una persona que tiene que dedicarle más tiempo a hacer un reforzamiento. Y la matemática para mí entra por las manos. Sí, haciendo. La matemática entra por las manos. O sea, estudiada no funciona. Funciona haciendo ejercicio, haciendo el ejercicio, el 1, el 2, el 3, el 4. El libro de cálculo era un libro de ese gordo, el libro de cálculo que yo usaba en la universidad, que tenía los ejercicios y al final las respuestas. Y eso era lo que sí había que hacer. Ahí no hay manera que yo, por más inteligente que yo sea, por más aplicada, si no le meto mano. Totalmente. Entonces yo creo que es más que nada tener ese falta de miedo, o sea, no tenerle miedo, poder exponer a las niñas de forma más temprana a esas matemáticas y mucha práctica. Mucha práctica, porque creo eso que ahí tenemos un súper reto en el sistema educativo general del país en ese sentido. Claro. Cuando tenemos problemas inclusive con lo básico de leer y escribir. Hay que nivelar. Pero las matemáticas sí hay brechas importantes, o sea que tenemos trabajo que hacer. Sí, siempre. Entonces tú estabas en IBM, tú trabajaste en varias multinacionales. ¿Cuál tú crees que es tu aprendizaje más importante de trabajar en todas estas multinacionales? Para mí, las multinacionales son escuelas. Sí, tal cual. Para mí, tan importante como la universidad o más. Sí, tal cual. El primer trabajo fue en IBM. En el año 89 yo entré en IBM, que fue mi primer trabajo ya graduada, como profesional. Ya graduada. Yo me gradué en noviembre del 88. Y ya. Ese primer cheque. Te digo, yo me sentía millonaria. Entré a trabajar en IBM. IBM en ese entonces era líder en tecnología, era el dream job de cualquiera. Entonces ahí empecé a trabajar y fue para mí una gran formación y una gran escuela. Muy temprano en IBM apareció una oportunidad de pasarme al área comercial. Entonces, sería mentira si yo te digo que estos 35 años han sido en tecnología como tal. Pura y dura. Pura y dura. Sino que después de varias amanecidas, porque en ese entonces hay que pensar que instalar un sistema operativo era en la ventana de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y ahí era que él se podía, porque el banco tenía que abrir al otro día. Entonces se amanecía. Trabajando en ingeniería de sistemas era un trabajo bien arduo. Y apareció una oportunidad en el área comercial. Y se amanecía en sitio, porque era sitio. En la oficina. Entrando a disque y sacando disque. Exacto. Hoy día tú puedes poner producción en tu casa. No, era horrible. Y la verdad que mi sueño es sagrado. Me llamó la atención cuando me ofrecieron una oportunidad en el área comercial. Entonces yo pasé a hacer ese híbrido que tenía un conocimiento tecnológico y lo podía vender. Negocio. Entonces, esa fue mi gran escuela, mucha estructura, muchas habilidades blandas, muchos cursos de soft skills, o sea, a nivel de manejo de objeciones, hablar impacto, en público, influencia, storytelling, un montón de cosas que hoy día yo uso todavía. De herramientas. Y obviamente luego pasé a otra multinacional, Hewlett Packard, ahí empecé a vender más hardware, computadoras, ahí te quedaste totalmente en el área comercial ya después de eso. Hasta que llegué a Microsoft. Y cuando yo llegué a Microsoft, después de, como te digo, ya ¿cuántos años en el sector tecnológico? 20. Tengo 15. No sé, pero ahí, yo 15 y 20. 20. 40 años de edad cumplidos. Y yo dije, no, yo me la sé toda. Yo estoy llegando a Microsoft, pero yo lo que traigo es una experiencia enorme. Y resulta que yo llego el primer día, esta sí la he oído. Me encuentro con Michelle. Y yo, Michelle, una niña. Una niña. Una bebé. ¿Y qué tú eres
de Tancredo, ahí va, de Tachi. Oh, su Esa es hija. Su hija. Ah, ok. Me encuentro con Michelle Periche. ¿Y qué tú eres de Cholin Periche? Su hija. Y tú dices, Dios Y mío. yo dije, ¿dónde yo me metí? Yo lo que conozco son los papás. Yo llegué a un kindergarten. Esa juventud que rodeaba. Yo ese era llegué a criar. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero yo juraba que me las sabía todas. El primer día me dio una inducción una persona que yo quiero mucho, panameña, que estaba aquí, Jessica Potes, Ya, esa fue la mía también. que me dio la inducción. Y yo llegué a mi casa después de mi primer día de trabajo. 20 años de experiencia, 40 años de edad, me la sabía toda, exitosa todo el tiempo, Diciendo que premio, no- premio, que no premio. sabían nada. Y llego a mi casa y mis hijos, que eran adolescentes en ese entonces, ¿cómo te fue, mami, en tu trabajo nuevo? Digo yo, bueno, esto es como cuando tú vas a la escuela nueva, que tú sabes que va a haber un método nuevo, que va a haber una profesora nueva, amiguitos nuevos, lo que tú no te imaginas que te van a hablar un idioma nuevo. Ah. Esas clases eran en chino mandarín, yo no entendí nada y yo empecé a llorar en mi casa. No te creo. Y yo decía, yo no entiendo nada, ellos me están hablando en sigla, esto es una cosa, esto es horrible. ¿Qué? Acrónimos. Mis hijos me dijeron, mami, tú siempre puedes. Ay, Tú qué nos has enseñado que todo lo que hay que hacer es esforzar. Te dijeron Mira, tus yo me enseñaba los hijos. ojos, claro. Wow. Y ellos como que me dieron ese refuerzo y bueno, a partir de ahí, aprendizaje continuo. Vivian, yo tuve Que al que día de hoy volver- sigue siendo así. Sigue siendo. O sea, en Microsoft yo encontré que se hizo realidad, lo único constante es el cambio. Y creo que es la industria. Yo la estoy viviendo Además. desde Microsoft, pero es igual, es la industria. Tú te aprendes algo hoy y eso ya, Ya, no en 5 días es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo digo, hoy día lo que debemos pensar es cómo contratamos a las personas por lo que pueden aprender, no por lo que saben. Mi activo más grande fue mi capacidad de aprender, no lo que yo sabía. Tu flexibilidad de aprender. Mi y de desaprender, que ahora es importante, Claro. desaprender y Para aprender. Porque nosotros hace 2 años nadie estaba hablando de inteligencia artificial. Y sin embargo, hoy día eso es todo lo que estamos conversando. No estamos se hablando. deja de hablar de inteligencia Entonces, artificial. ciberseguridad. De ciberseguridad Sí. decíamos que los hackers eran unos muchachitos de la universidad que por orgullo profesional hackeaban. Ahora es una industria, ahora Una es un profesión. negocio. No, y es un negocio lucrativo. Sí. O sea, que ataca naciones completas, que ataca compañías. Entonces, el cibercrimen es una economía. Totalmente. Entonces, eso no, yo no me lo sabía hace 15 años cuando yo entré. ¿Qué significa eso? Que en el mundo tecnológico lo más importante es aprender. Desaprender, aprender. Las habilidades blandas. Eso tú lo comentaste, lo de las blandas, porque pasa mucho que el que se forma en las carreras STEM le faltan esas competencias del negocio. Sí. Y se da entonces viceversa, que el que se forma en carreras de negocio, vamos a decir, no maneja entonces las competencias requeridas en un mundo de una nueva economía, un mundo totalmente digital. Entonces tú desde muy temprano formaste los dos lados. Sí, se lo agradezco a esas multinacionales, Sí. como te digo, Una escuela. eran una escuela y que invertían e invierten hoy día todavía. Microsoft invierte. Cuando empezamos con el tema nube en Microsoft, yo recuerdo que fue un cambio totalmente radical de lo que hacíamos y lo que hacemos hoy día. Porque la venta de Microsoft tradicional era una licencia de uso, tú la usas como tú quieras. Un Windows. Yo te vendo O un un Windows, Office. un Office, y esa licencia tú la usas. La nube es un servicio, donde yo te presto un servicio que si yo no te estoy dando ese servicio, tú puedes dejar de tenerlo. Si yo te vendí el Office, tú gastaste tus $300 y ya es tuyo. Si tú lo usas, no lo Claro. usas, el problema es tuyo. Y yo facturo. Pero si yo te doy un Office como servicio, un Office 365, y tú lo usas y después tú dices, no, yo no estoy usando esto, tú dejas de pagar Lo esa quito. suscripción. Es como que yo abra la puerta de mi casa y encuentre 20 periódicos sin leer. Hey, cancélame la suscripción al periódico. Porque yo no, no uso estoy eso. botando el dinero. Correcto. Entonces, el mundo de la nube es un mundo por suscripción, lo cual pasa a ser un mundo de servicios. Si yo no te doy un servicio, tú lo quitas y te vas con otro. Y en Microsoft invirtieron en lo que hoy día es uno de nuestros pilares de la cultura, que es el mindset, growth mindset. Nos dieron cursos, el libro de Carol Dweck, Mindset, que Ay, se los sí, me recomiendo. encanta. Donde hace esa diferenciación entre fixed mindset, el que dice ya yo no puedo aprender, y el growth mindset, que dice cada oportunidad, es una oportunidad de aprendizaje. Y la verdad es que esas inversiones que han hecho desde Microsoft y hacia atrás en esas habilidades blandas son las que prevalecen, porque lo demás es hoy vendo Office, mañana vendo la nube, después vendo Totalmente. inteligencia artificial, Claro. y después vendo pinchos, rolos y redecillas. O sea, lo que sea, yo tengo la capacidad. De
de aprender algo nuevo e incorporarlo en qué más te voy a ayudar. Y ser una venta consultiva, porque también ahora la población está totalmente informada. Yo no puedo venir a decirte, yo soy que sé lo que esto hace. Tú lo estudiaste ya 20 veces. Antes, tú vienes ya con las 3 preguntas que tú no encontraste o que te queda duda. Claro. Entonces, es un mundo de, como te digo, de continuo aprendizaje, de continuo challenge, ¿verdad? Y requiere un toque o mucha humildad, ¿entiendes? Tú decir, no sé, o tú decir, me toca aprender de nuevo, que es una habilidad blanda súper importante, yo pienso, en esta etapa de desarrollo en el mundo de tecnología. Y ahí hay el líder de Microsoft, Satya Nadella, que transformó Microsoft. Que fue el que trajo esa transformó cultura Microsoft. de humildad, y cambió la cultura de la empresa de saberlo todo a aprenderlo todo. O sea, él cambió de know it all a learn it all. Claro. Y siempre es el bit de aprendiz encendido todo el tiempo. El que deja de aprender, deja de existir, deja de progresar. Entonces, esa humildad de aprendiz, la verdad es que la valoro, es de las cosas que más valoro de este tránsito por estas multinacionales, culminado aquí en este momento de mi carrera, que estoy en Microsoft, que es para mí el referente, con ese liderazgo claro de hay que ser humilde, hay que aprender. Y que esto es un tema de lifelong learning. Así es. Esto es toda la vida. ¿En qué está Microsoft hoy? O sea, con toda esta nueva tecnología y este desarrollo, ¿qué se está viendo? ¿En qué se está innovando? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué le pudiéramos decir a las... La prioridad número 1 en Microsoft es la ciberseguridad. Porque sin ciberseguridad nosotros no podemos garantizar nuestros propios servicios, claro, si somos vulnerados, y nuestros clientes... Y más que los clientes se están montando sobre eso. Y los clientes no tendrían negocios si son atacados tampoco. Entonces la prioridad número 1 es safety, ciberseguridad, y ayudar en 3 pilares. Seguridad por diseño, o sea, que nuestros productos sean seguros. Exacto. Seguridad por defecto, que cada producto Microsoft tenga habilitada la seguridad, no que sea opcional. Que cuando tú instales algo ya venga protegido, que mejor tú abras las puertas, pero que vengan cerradas. Eso, seguridad por defecto. Y seguridad de operaciones, cuidar nuestras propias operaciones para que no sean vulneradas. Entonces, ciberseguridad es una. Y luego, la adopción de la inteligencia artificial. Sí, yo iba a decir inteligencia artificial. La transformación de AI, obviamente, es otra de las grandes prioridades de Microsoft. ¿Pero aplicado de qué manera? O sea, porque la inteligencia artificial es tan amplio. Sí. ¿Tú puedes darnos un ejemplo para que...? Sí. 2 ejemplos te voy a dar. La inteligencia artificial aplicada a la productividad personal. Esa Copilot. Es una, que es nuestro Copilot. Donde el nombre me encanta, porque... Hoy sí, a mí me encanta. Claro, es el copiloto. Si tú dejas que sea él que te lo haga y él es el piloto... Hola, ¿cómo estás? O sea, vas a dejar de darle el toque, la supervisión que requiere una inteligencia artificial hoy día. Qué bueno que tú dices. A mí me encanta el concepto de Copilot. Yo lo entendí súper bien. Yo dije, claro. Es el que te acompaña, es el que te hace acompaña. más productivo, con cosas clericales de responder un correo, de organizarte los correos, de cómo tú puedes hacer una presentación. De tomar notas en una reunión de Teams, donde tomar nota no agrega ningún valor. Nada. Sin embargo, tú lo tienes ahí escuchando y él te va a dar la nota en la minuta. Y tú enfocada. Claro. Exacto, presente. Ese es el que yo más Como decía uso. una colega mía en Microsoft, decía, ¿cuál es tu papel? Higiénico. O sea, toma nota. ¿Cuál era mi rol? Es que, mira, tu papel es higiénico. Esta me la voy a robar porque está demasiado buena. Asegúrame que todo esté bien, la nota. Bueno, entonces la notita, resume un correo. A veces, a mí me llegó un PDF en estos días que tenía que digerir de una nueva regla de un programa. Y yo le dije, Copilot, dame un resumen y dime de ahí. Y le hice 3, 4 preguntas a la lectura. Claro, ya yo tengo la lectura comprensiva. Ya yo tengo por base, ya yo sé. Tú conoces en detalle lo que hay, o sea, conoces lo que hay ahí. Pero mi eficiencia se ha 100%. duplicado porque yo puedo hacer cosas más rápido y yo las superviso. Entonces, esa es la inteligencia artificial aplicada a la productividad personal. Sí, a mí esa y la luego amo. está la inteligencia artificial para las empresas aplicada a transformar los procesos de negocio. La inteligencia artificial, yo digo, es más que tecnología, es cultura también. Sí, lleva totalmente. un cambio cultural, porque si yo le aplico tecnología a un mismo proceso y esa es la esperanza... El proceso es malo. A lo mejor es sustituir eso y hacer otra cosa totalmente distinta. Totalmente. Entonces, en eso estamos ayudando a los clientes a crear sus propios modelos de inteligencia artificial. O sea, el Copilot es el que yo le doy
hecho, que ya tú lo usas como servicio. Exacto. Y le doy también las herramientas para que esas empresas hagan sus propios copilots, sus propios modelos de inteligencia artificial para resolver para sus procesos de negocio, o para transformar su negocio, o para innovar. Teach a man to fish. Entonces, ahí está, yo puedo ser desde el Home Depot, que te da la pieza y tú lo armas, o yo te lo vendo ya armado para ciertos modelos. Entonces, en eso estamos ahora mismo. Y de nuevo, con la supervisión de lo que es ciberseguridad. O sea, esto no va a ser una realidad, la inteligencia artificial no va a ser una realidad si no es seguro. Si es vulnerable. Claro. Si expone la información y los en lo archivos que tú subes, de la data. Sobre todo las empresas. Las empresas dicen, espérate, yo no le voy a subir eso a una máquina que no sé dónde va a estar después la información. Correcto. Y entonces la tercera, porque tú decías que era ciberseguridad, inteligencia artificial, y creo que había un tercer pilar. Migración hacia la nube. Okay. La nube, claro. Claro, porque si queremos hacer todo esto, tiene que estar en la nube, que tiene esa elasticidad, que para nosotros, países como los nuestros, dentro de Latinoamérica, la nube es el habilitador de esa democratización del poder de cómputos, porque antes la tecnología era restrictiva por los precios. Tú tendrías que comprar el servidor, comprar los discos, comprar el programa y tener ahí sentado $1 millón. El espacio Hoy día también. tú lo pagas como una suscripción, como un servicio. Entonces esa democratización del poder de cómputos viene dada por justamente la nube, por el uso de la nube como un servicio de cómputos, donde tú usas y pagas por lo que usas. Entonces tú puedes ser emprendedor. Y necesitas ese pedacito. Y usa tus activos digitales y ya, con tu tarjeta de crédito. Exacto. O puede ser una gran empresa. Entonces tú puedes usar inteligencia artificial para un sistema de fraude en un banco, pero también lo puedes usar para algo más de tu entorno. Si yo soy una empresa de 2 gentes, yo puedo comprar un pedacito de la nube y eso puede venir empaquetado con Office y cosas así. O sea, Y todo el concepto de pago por uso, yo creo que para mí eso es lo vital. El pago por uso es si tú prendes esa computación por 2 horas al día, tú pagas 2 horas al día como un contador de luz. A mí me encanta que estemos hablando de esto, porque hay un tema como de que si somos una empresa pequeña es muy caro, o sea, yo estoy pagando lo que yo uso al final. Entonces tú como empresa pequeña igual puedes utilizar eso fue lo que Microsoft. habilitó la nube. Ya. Eso es la nube. La nube, ese es el concepto y la gran ventaja para todo tamaño de empresa. Claro. Para todas las geografías. Ahora, al mismo tiempo, tenemos disponible en República Dominicana lo que tienen disponible en Alemania. Claro. Es la misma computación. Tú la compras como servicio y la pagas por uso. ¿Cómo tú le explicarías a una gente de 80 años la nube? O sea, ¿qué tú le dijeras? Bueno, yo tengo mi mamá de Es que 83. siempre he pensado en eso, como cómo uno le explica. Es intangible. No, y no solamente eso, también hay personas de otros de sectores más vulnerables que hay que explicarlo y siempre es difícil. Es muy difícil. Ahora estoy batallando con la identidad y que la parte de digital. fraude, la identidad digital. Pero la nube es explicable en el sentido de que tú dices, bueno, en vez de tú comprar aquí un Los archivo servidores. con todas las gavetas, tú dices, bueno, yo lo que tengo son 4 hojas, guárdenmela ahí en esa gaveta tuya, yo pago por ese uso. Smart. Claro, o sea, esto es un archivo de papeles, a lo viejo hay que explicárselo en ya lo papeles. entendí, ya lo entendí. Un gavetero, Ajá. que tú tienes que ir a Un comprarlo, file. un file, folders. Tú tienes todo eso y tienes 2 papeles adentro de un folder. Y tú tuviste que comprar ese aparato Ese coso que te costó entero. 10,000 pesos. Y tiene un espacio, Y cada y gaveta y tiene un espacio. Entonces, bueno, esos 2 papeles, llévalos Tú lo a vas- un sitio y tú pagas 2 centavos al mes Por te lo tener esos tengan 2 papeles guardado. ahí. Entonces, la nube es más explicable. Lo que está difícil de explicar hoy día es los fraudes que hay con la identidad y el Digital, tema de que, sí. claro, que le llaman, ahora están hasta robando la voz. No, está con grave. inteligencia artificial. Sí, y deepfake y todo eso, te pueden imitar la voz. Y es igualita. Y es igualita. Entonces ahora es diciéndole Educando de cómo tú te das cuenta si es real o no es real. Que no sean víctimas. Víctimas, Ajá, correcto. ajá. Que tú le dices son a muy tu mamá? inocentes. Bueno, yo le estoy poniendo los ejemplos. Imagínate que estamos de nuevo en la época de la tiranía, donde había calié y espía y todo lo que te preguntaban podía ser un gancho. Así yo le digo. Entonces, date de cuenta que ahora hay que estar igual de chivo que como en la Cuando te época llaman. de Trujillo, que tú no decías nada. Si te preguntaban algo, tú no decías porque tú no sabías si ese era un calié. Lo Wow. entendió de una vez. Inmediato. Ajá. Pero mira qué buen punto de uno manejarse de esa manera hoy en De día. saber dependiendo con quién tú estás hablando, que Y decirle que el también- Centro Nacional de Ciberseguridad está haciendo un muy buen trabajo Y en ese decirle sentido. también, sí, hay que hacer mucha concientización a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a todo el mundo. Y tener palabras clave.
O sea, si tú tienes duda de que te están pidiendo un dinero y te dicen soy yo que necesito un dinero, pídeme la palabra clave y tengan palabra clave entre ustedes. Eso lo escuché de un colega que yo admiro mucho, familia tuya, que dijo que están trabajando en ese aspecto de poder tener palabras clave dentro de la casa. O sea, si tú tienes duda de que de verdad soy yo que te estoy pidiendo algo, pregúntame la palabra clave. Y tengan palabra clave. Que eso existe también con los sistemas de alarma, que uno tiene una palabra clave. Un segundo factor de autenticación explicado para un niño. Exacto. Ese es un segundo factor de autenticación. Para yo saber si eres tú, no sé, dame tu palabra. Dame un token, dame por la cara, bueno, dame una palabra clave. Ese es un segundo factor de autenticación. Me encanta eso. Que es el mismo que le estamos pidiendo, un tema de Zero Trust. Eso es llevar Zero Trust, que es siempre desconfiar, siempre asumir que estamos bajo ataque. Zero Trust es una cultura de siempre asumir que hay una brecha y que estamos bajo ataque. Y nunca confiar, siempre dudar. Entonces, aunque tú entres en este celular, que es el de siempre, si hay alguna duda, porque no es el horario, que vaya y pida otra clave, un segundo factor. Le estamos diciendo a las empresas también, como parte de la concientización, y eso no les cuesta nada, que habiliten estos Zero Trust, o sea, esta cultura Zero Trust, que den cursos en las empresas para que haya ese tema de evitar en lo más posible, dicen que hasta un 99% de las vulnerabilidades se pueden evitar teniendo un segundo factor de autenticación habilitado en todo. No compartir nunca el password, no tenerlo guardado en un papelito. Ese es ahora la clave es la identidad. ¿Y cómo ves tú, ya yéndonos a la persona, la adopción de tecnología en las empresas? Y ahí cuando digo empresas, porque normalmente nos manejamos en un medio donde están las empresas, las grandes y medianas empresas. Yo me refiero a las MIPYMES. ¿Cómo ves tú y cómo podemos acelerar esa adopción de tecnología en ese grupo de empresas? Sí, yo creo que las MIPYMES son las más beneficiadas por lo que hablaba de la democratización del poder de cómputos. Estamos viendo una alta adopción. No tengo las estadísticas más recientes de Latinoamérica. Sin embargo, tienen menos legacy, tienen menos miedo a innovar. De hecho, es un tema hasta de supervivencia. Es un tema de supervivencia, es vida o muerte. O tengo esto digitalizado, transformado, uso la AI, porque tienen otras restricciones. Las empresas grandes tienen más legacy, tienen más sistemas que ya existen. Es más complicado. Transicionar es más complejo. Y hay un tema también de cultura. Entonces hay que romper muchos paradigmas y estereotipos Yo recuerdo una vez yo me monté en otro ascensor y un señor conversando sobre la nube, estábamos hablando de nube, que todavía era disruptivo, ya no, ya todo el mundo entiende la nube. Todo el mundo sabe lo que es la nube. Okay. Y ese señor me dijo, Ana Patricia, la nube es como la escuela. Tú puedes ir llorando o contento, pero tú vas a ir. Eso fue su visión. Eso fue hace como 10 años. Hay un cliente del sector gubernamental que siempre veíamos como el más renuente a temas de nube. Es verdad. Claro. Y me dijo, eso es como la escuela, tú vas ahí, tú quieras o no, llorando o contento. Y así es. Yo pienso igual con la inteligencia artificial, la adopción de tecnología. Que nos va a tocar a todos. Lo que tenemos que aprender en qué y cómo usarla para nuestro beneficio, para el beneficio tanto personal como de las MIPYMES, como de las grandes empresas. Es vida o muerte, porque los otros lo van a usar, entonces tú no vas a ser competitivo. Me quedo mucho con lo de Zero Trust y con lo de la clave. Sí, eso está buenísimo. De implementar la clave. A mí hace poco me mandaron como un correo de un banco y ya yo chequeo todo. Yo chequeo de dónde viene, todo, ¿verdad? La página, pero Dios mío, o sea, yo dije, qué bien lo están haciendo. Están usando AI para hacerlo. O sea, los atacantes ya están usando inteligencia artificial. Sí, me han comentado inclusive de... Hasta he visto la misma página, o sea, recreada. Y te llaman con mucha información tuya. O sea, y ahí está ahí, la ponemos te mandan con todo, tu cuenta, número, o sea, tienen mucha información. Hay que tener cuidado hace... con lo que nosotros llamamos oversharing. O sea, en Microsoft nos dan entrenamiento cada 3 meses Don't share. De seguridad, de seguridad. Son buenísimos los entrenamientos para reforzar, refrescar. Y ahora el último que lo tomé la semana pasada está hablando de los nuevos tipos de ataques, cada vez más sofisticados, donde ya están usando tu voz. O sea, con 10 segundos de grabación de la voz. Ya pueden hacer una conversación tuya. Sin embargo, hay que ir detrás de los detalles. Lo que no es normal que tú digas, lo que no es normal, las palabras que tú usas, los espacios, los silencios, si es la voz, si es la cara,
ver que está haciendo algún movimiento. Si es escrito, hay que buscar esa falta de ortografía o de puntuación. Somos CSI. Pero esa es la única manera. Esa es la única manera porque ya está más sofisticado. Es muy fino. Sí, el trabajo lo hacen bastante bien. Aquí una pregunta como a ver, ¿y hacia dónde vamos ahí entonces? No, realmente, ¿nos volveremos muy seguros o los hackers se cansarán de inventar tanto? O sea, ¿se ha hablado de eso? Bueno, la verdad que dicen que el cibercrimen, si lo pusiéramos a nivel de Producto Interno Bruto, sería la tercera economía del mundo. Wow. Así de importante. Entonces no se va a acabar porque es un negocio lucrativo. Entonces es un juego de ataque y defensa. Eso es como que va a continuar. Como el narcotráfico, el lavado de dinero. Nos vamos a tener que hacer nosotros cada vez más sofisticados también en defendernos, así como ellos están haciendo cada vez más sofisticados en atacar. Y usar estas mismas herramientas. Por eso yo digo, a veces veo empresas renuentes a usar la inteligencia artificial, pero lo están atacando con inteligencia artificial y ellos defendiéndose con palito y cuchillito y el otro con un cañón. Entonces, creo que tenemos que seguir con el tema cultural, seguir con un tema de enseñar, de dar esas pautas, de estar capacitando a la gente continuamente y aprovecharla para lo bueno. Yo creo que toda herramienta que nosotros tenemos históricamente ha sido, puede usarse para lo bueno y para lo malo. Porque igual es el Internet. Tú no te imaginas ya sin Internet, tú no te imaginas tú estar desconectado. Sin embargo, por el Internet hay acceso a cosas malas. Ya tú lo das por sentado. El día que no hay conectividad, la gente se vuelve loca. O cuando WhatsApp se queda connecting, ¿tú y qué? ¿Qué pasó? Y yo, como a veces yo me meto por unas calles y yo digo, ¿cómo yo salgo de aquí si no es con Waze? Si se me va el internet, yo me muero, me siento a llorar. Yo a veces digo, ¿cómo era que lo hacíamos? Correcto. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo te ibas de viaje? Porque aquí, pero tú te ibas de viaje. Yo me acuerdo a mi mamá, que era el copilot de mi papá, con un mapa físico. Claro. Ay, te pasaste de la salida. Te saliste. El o sea, eso es, o sea, lo tengo perfectamente. Nosotras tres sentadas atrás, la copiloto y mi papá manejando. Y era como un mapa físico. O sea, y hoy día es que tú no vienes a pegar de ese avión y buscando ese internet porque tú te vas a montar en un carro alquilado y tienes que tener tu Waze. Entonces, todas las herramientas tienen un lado negativo o poderoso para lo negativo y poderoso para lo positivo. Yo creo que a nosotros lo que nos toca es usarlo para lo positivo. Claro porque trancar las llaves, claro que sí, decir esto no se va a usar, es imposible. Claro, porque totalmente. Al final siempre estamos expuestos por algún lugar. Totalmente. Nada. Bueno, sí, entonces si estamos aprendiendo algo es que más personas tienen que estudiar tecnología, ¿verdad? Claro. Y tiene que haber más regulaciones. Sí. O sea, tiene que haber regulaciones para todo el tema. Está muy activado, hay muchos proyectos de ley actualmente. Sí. Para mí medio redundante, que se pudiera consolidar tal vez uno, pero hay como muchos, como hablando de lo mismo, pero proyectos de ley distintos con temas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Claro. Y también soy de la que digo, regulemos, pero no tronchemos desarrollo. O sea, tenemos que estar, tiene una línea muy fina la regulación y el desarrollo. La respuesta no puede ser cerrar todas las llaves para que no entre nada, porque eso es imposible. Exactamente. Tú tienes que decir cómo sí. El cómo sí se va a permitir. Regular para que haya también consecuencias, que hoy día eso sí que no hay leyes muy viejas sin ningún tipo de consecuencia, que no pueden hablar de inteligencia artificial de cibercrimen. Eso no existía. No existía el cibercrimen. Entonces yo creo que esas son regulaciones que en toda parte pues, se está trabajando también de privacidad, protección de datos. Sí. Y bueno, por mi parte, última pregunta, ¿qué tú crees que impide que entren más mujeres en estas carreras? O sea, ¿tú crees que es un tema de mentalidad? ¿Tú crees que es un tema de interés? O sea, yo creo que hay falta de... Aquí vemos 3. Falta de... Bueno, yo no soy formación tech. Lo que soy es el ejemplo de no formación tech que no le tiene miedo a aprender. Yo creo que la falta de referente es uno de los factores. Las mujeres nos gusta aspirar a algo donde vemos un referente, donde hay otras mujeres que lo han logrado, donde tú admiras a otra mujer que es tu referente, y hay pocas. Por eso yo felicito todas las iniciativas que tengan que ver con difundir, que sí, que hay un camino. Que podemos contar estas historias. De contar estas historias, es parte de lo que yo he tratado de hacer desde esta plataforma que me da una corporación como Microsoft, de poder difundir el mensaje y contar mi propia historia, y muchas de mis colegas contar
contar su historia para que haya más referentes, porque esa es una que influye, que no se sienta que hay esos referentes. La otra es buscar mentorías, o sea, tener más plataformas de mentoría para que esa que se anima, pero tiene todavía un poquito de temor, esté más acompañada, que la podamos ayudar. Yo creo que ese también es un factor vital. Y no tenerle miedo, o sea, poder decirles a esas niñas, tú puedes ser lo que tú quieras ser y no permita que nadie te diga que no, porque tú eres mujer. Sobre todo que no se puede tener miedo a equivocarse, a cometer errores, porque ahí vienen los grandes aprendizajes. Claro. Entonces creo que es un tema también de cultura, de saber y eso nos lo ha regalado el mundo de tecnología, de que todo lo contrario, se celebran los errores, porque ahí es que más aprendemos. Pero normalmente la cultura es muy de no equivocarse. Entonces, no te fue bien en esa materia, próximo, coge un reforzamiento. Lo que pasa es que requiere también que cambiemos el sistema por el cual medimos el éxito de un estudiante o de un profesional. Yo tomé ahora un curso de liderazgo reciente, donde nos hablaban que estamos liderando ahora para un mundo que no existe. O sea, nadie puede decir, la experiencia que yo he tenido en inteligencia artificial me ha enseñado que no sabe nada. Entonces, estamos acostumbrados a liderar donde la experiencia es buena. Tengo experiencia y por eso te puedo liderar. Ahora tenemos que liderar de forma ambidiestra, con esa mano que no es cómoda, y aprendiendo con que no sabemos cómo es que se lidera, con este modo que no es el más cómodo para nosotros, donde se da el permiso de fallar, de intentar, que no existe. O sea, a ti te miden por unos objetivos, pero el objetivo no dice cuántas veces fallaste, sino cuántas veces ganaste. Ajá. Entonces, el sistema también tiene que acomodar ese... modernizarse. Sí, porque si yo te digo, di que no, aquí tú puedes experimentar y fallar. Y entonces te pongo 0 en la nota. Exacto. ¿Cuál es la experiencia? Exacto. Entonces tenemos que ir al método científico de experimentar, fallar, probar la teoría y decir, ok, entonces esto no es así. ¿Qué aprendí? Próximo. Eso tenemos que realmente regular. Yo creo que eso ayudaría mucho pues a eliminar ese miedo y atreverse, porque no importa equivocarse. Te vas con la última Yo he aprendido mucho, sí. Bueno, nosotros siempre ponemos como un final, una última pregunta. La voy a leer porque creo que se me fue un poco la chaveta cuando la hice. Dice, hay que ver qué era lo que se estaba haciendo que tú has hablado de cómo la tecnología es una herramienta, ¿verdad? Para empoderar, para abrir puertas, que ayuda también a los socios de negocio, a empresas. Si yo te pregunto qué significa para ti la libertad, ¿cómo la definiría en tu vida o en tu carrera? Bueno. Hablando de abrir puertas. Profunda. Sí, se me fue un poco al pero te la voy a llevar al mundo mundano. Claro. Como el elefante y la lombriz. Exacto. Que yo como mujer siento que el reto más grande que he tenido es combinar los roles. Combinar un rol, como yo les contaba desde el principio, de un orgullo y un ego profesional. Me encanta ser una mujer profesional, lo amo, me apasiona, cada día me despierto con la misma alegría de ir a ver con qué reto me encuentro, diario. Mujer, esposa y madre. Y yo defino, si hoy día esa Ana Patricia de los 25 años, 29, que tuve mis primeros hijos, 28, 29 años tenía yo, hubiese tenido toda esta tecnología que tiene ahora, qué libre yo hubiera sido de hacer mejor ambos roles, porque ahora yo puedo trabajar remoto, ahora yo puedo estar con mi hijo en un consultorio médico y seguir con este celular siguiendo y lo acompaño, no perderme la velada de las madres, porque a esa hora yo tengo una reunión, sino que yo puedo escoger y decir, bueno, eso, yo voy a las madres y después la reunión la tengo en mi casa a las 6, a las 7, en el carro, en el camino. La verdad es que como mujer, para mí la libertad es poder hacer todos estos roles y que no se penalice uno con el otro. Yo poder escoger, hoy voy a hacer esto como madre y luego voy a hacer esto otro. Y esa combinación ha sido factible y ojalá yo, como digo, ser una joven hoy día, tener mis hijos y poder no perderme nada de lo que quizá me tuve que perder.
por esa libertad que me da esa misma tecnología que yo estudié y que hoy día es mi aliado, mi mayor aliado, para combinar los 3 roles, para irme a mi gimnasio por la mañana, porque ya hago ejercicio. Eso no me había dicho. Irme a mi gimnasio por la mañana, irme al campo en el fin de semana, agarrar un jueves de Corpus Christi y el viernes trabajar desde Punta Cana o desde Jarabacoa. Entonces, realmente ese para mí es la belleza de esa libertad de poder hacer todos estos roles tan complejos que nos tocan como mujeres y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí es que tenemos que llegar con la tecnología, que la tecnología no viene a sustituirnos, sino a darnos calidad de vida. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer con ella. Así es. Entonces, por último, un gran mensaje para nuestra comunidad de mujeres en tech. Bueno, a la comunidad de mujeres en tech, la verdad es que hay que siempre pensar que uno puede. Yo decía que nadie le diga a una chica que no puede hacer algo porque es mujer. Aquí soy yo un ejemplo viviente. No me lo dijeron porque era mujer, era porque no había recursos, pero igual. Que nadie tronche esos sueños y esa capacidad de soñar en grande, porque sí se puede. Y el futuro está en las manos del que decide abrazar ese futuro. Así que hay una carrera hermosa en tecnología y en todas sus derivaciones de tecnología, alrededor de la tecnología. Así que nada, invitar a que sigan sus sueños y a que piensen en grande. Y el futuro hermoso, hermoso. Pensemos en grande y actuamos en chiquito para llegar a ese gran sueño. Y así llegamos al final de otro episodio de Spotlight de Mujeres en Tech. Recuerda que cada una de las mujeres que hemos conocido nos demuestra que no hay límites para lo que podemos lograr cuando nos apoyamos, compartimos conocimiento y creemos en nosotras mismas. Este podcast es solo el comienzo de una conversación más grande, una que busca abrir puertas, romper estereotipos y construir un futuro más inclusivo en el mundo tech. Te recuerdo, si te gustó este episodio, no olvides de compartirlo con alguien que pueda inspirarse en esta historia tan hermosa de Ana Patricia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro podcast Spotlight by Mujeres en Tech, disponible tanto en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Igualmente, síguenos en nuestras redes @mujeresentechrd para enterarte de todos nuestros programas. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad, entra a nuestra página web mujeresentechrd.org. Le dan a la pestaña que dice Únete y se unen como Mujer MET, que son beneficiarias de nuestros programas de mentoría, de nuestro portal de trabajo y de cualquier otro evento, o como embajadora, que son mujeres líderes, como Ana Patricia, o mujeres que tienen cierta trayectoria en el mundo profesional que pueden servir como mentoras y como apoyo a esas chicas en nuestra comunidad. Gracias, Ana, por venir hoy, por compartir tu conocimiento. Yo personalmente aprendí muchísimo sobre dónde estamos hoy, sobre cómo protegernos también, sobre cómo innovar. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Bye. Gracias.